Buenas noches, somos el equipo número 1 conformado por David Díaz, José Luis Moreno y quien les hace la introducción, Daniel Chiribella. Vamos a repasar los conceptos del autor Peter Drucker, padre del management moderno, y vamos a justificar y explicar realmente por qué Drucker fue considerado el primer pensador del área gerencial. Fue realmente un visionario. Drucker fue considerado como tal ya que primeramente vio la gerencia como un concepto holístico, fue el primero en hacer esto. Y al ver la gerencia como un concepto holístico, pues por supuesto eso implicaba también el trabajador o a el trabajador. Es decir, hay un famoso quote o frase de este autor donde él señala que uno no contrata una mano, que el hombre completo viene con ella. Entonces, desde este punto de vista, él implica que debemos considerar al hombre desde todas sus facetas como parte de la fuerza laboral o como el motor de la fuerza laboral. Pasa lo mismo si lo trasladamos al ecosistema de las organizaciones. Es realmente un sistema formado por sistemas más pequeños y ellos conforman el todo. Entonces hay que verlo desde una perspectiva integral y completa y no seccionándolo o separándolo como partes individuales. Cuando examinamos el trabajo del señor Peter Drucker, vemos que realmente sentó las bases del mismo entre los años 1955 y 1967. Y desde entonces, él ya acuñaba el concepto del knowledge worker, que fue tan revolucionario para aquel momento. Todo lo relacionado con el conocimiento, la gestión del conocimiento dentro de las empresas y la importancia que él le atribuía a este para la gestión del trabajador también. Peter fue el primero en comprender y hacer público cómo el computador cambiaría el análisis de información, la manera de investigar y la manera también de conducir muchísimos otros procesos dentro de las organizaciones. Él entendió o comprendió en su momento, tuvo la visión de que el computador podía analizar tanto referencias históricas como datos actuales y podría ayudar arrojando predicciones futuras. Además puntualizó cómo el computador crearía oportunidades para controlar de manera más eficiente las funciones administrativas, ya que las automatizaría, por supuesto. La mayoría de las ideas y los conceptos administrativos de los años 50, hasta la fecha realmente, corren a través de las ideas y de los principios que sentó Peter Drucker a través de sus obras y están reflejados como premisas en múltiples artículos y en múltiples enseñanzas que dejó para lo que es el management del siglo XXI y lo que es la gerencia moderna. Premisas y títulos como por ejemplo descentralización y simplificación, el concepto del knowledge worker que lo comentamos en la parte introductoria, sentó las bases para lo que hoy conocemos como outsourcing, aunque no lo transmitió exactamente con ese nombre, sin embargo lo concibió. Los non-profit sectors dentro de las organizaciones que son, digamos, los departamentos que se abocan a actividades sin fines de lucro, que de alguna manera esto quiere decir que él comprendió tan temprano la importancia de que las empresas retribuyeran de alguna manera socialmente al ecosistema mayor, que en este caso serían la sociedad como tal. Habló sobre el escepticismo por las teorías macroeconómicas o lo que el escepticismo que realmente él manejaba, porque las teorías macroeconómicas para el momento que él consideraba actual no estaban realmente, digamos, apegadas a las premisas que él consideraba correctas. El respeto por el trabajador, y eso también habla un poco de la parte integral del hombre como fuerza de trabajo, pero también como ser humano. La necesidad de comunidad, de networking, de engagement dentro de los sistemas o el ecosistema de las organizaciones, la responsabilidad social y la importancia del cliente. Estas fueron varias de las premisas más importantes y bueno, dan como punto de partida lo que vamos a tocar en nuestra primera lámina o en nuestro primer punto. Vamos a hablar de lo que Peter Drucker sabía sobre el 2020 o el año 2020.
Básicamente lo que significa este título es la visión de futuro que Peter Drucker tenía o que pudo anticipar sobre el poder que tendría el conocimiento dentro de las organizaciones modernas. En un artículo escrito para el Harvard Business Review por Rick Watzman en el 2014, inspirado por supuesto en las enseñanzas de Drucker, este hace notar lo visionario de los conceptos y las enseñanzas expuestas por este personaje y que se han convertido por supuesto en un pilar de la gerencia moderna. Drucker realmente pudo anticipar el poder del conocimiento tanto como hizo énfasis también en el poder social, como los nuevos valores del ámbito organizacional y también la importancia que estos valores imprimen sobre la fuerza laboral. Tan importante resulta el conocimiento para las organizaciones que es catalogado como el recurso crucial, más importante que la labor en sí inclusive, y que los cargos o que la jerarquía, también a veces incluso que a los assets a nivel financiero. Así que esto pues da inicio a lo que es el concepto de la sociedad postcapitalista, el cual fue declarado como uno de los conceptos más importantes provistos por Peter Drucker para la gerencia del siglo XXI. A pesar de que estos paradigmas están expuestos de mucho antes o en tiempos previos a los que estamos viviendo, aún hay parte de las organizaciones modernas que están luchando realmente por ponerse al día con estos conceptos y aplicarlos sobre todo, porque es del conocimiento general ya. La revolución informática dentro de la gestión del conocimiento de las empresas realmente vino a cambiar los sistemas de recolección de data o de información. Estos sistemas de recolección y procesamiento de la misma se han automatizado de tal forma que incluso los medios, las vías o las plataformas de comunicación entre los empleados se han modernizado, a tal punto que se han hecho necesarios para el empresario y para la toma de decisiones correctas por parte del empresario o del gerente. La gestión informática ayuda a cada departamento, bien sea el departamento de IT, por ejemplo, el de marketing o el de finanzas, a procesar su data y arrojar las estadísticas o los indicadores correctos para servir a su fin, que es el proceso de toma de decisiones. Y en pro, por supuesto, de que este proceso se dé de forma correcta. Eso enfatiza Watzman en este estudio para el Harvard Business Review, que hace fundamentado en los conceptos o en las premisas de Tucker. Él dice que él enfatiza el cumplimiento de los siguientes pasos para llevar a cabo una buena gestión de la información, preguntar lo necesario, no dar solo la información esperada y evitar que el ejecutivo, en este caso es el gerente o el empresario, asuma o se predisponga a la información que éste cree que debe esperar. Es decir, no es en realidad sorprenderlo, pero es que la persona que maneje la data sepa mejor qué es lo que necesita el otro para tomar la decisión. En cuanto al, por ejemplo, al reconocimiento y el poder social, el hecho de que el engagement con el empleado sí importa, o incluso el engagement entre empleados o entre personas dentro de una compañía, miembros de un equipo, bien podrían llamarse también. Para este punto tomamos un artículo de opinión de Isha James para Forbes Magazine en el año 2015. De acuerdo a este autor, tomando o acotando lo que dice Peter Drucker, cada relevo o traspaso de información duplica el ruido y corta la señal a la mitad. ¿Qué significa esto? Esta acotación es un ejemplo de los desafíos que enfrenta la gerencia del siglo XXI, tal como una de sus obras homónimas de Peter Drucker, por supuesto, indica, específicamente en el aspecto de la comunicación entre los miembros de un equipo de trabajo, porque el hecho de que la información se dé de la manera más orgánica o relevante posible realmente favorece la toma de la decisión dentro de una organización y de las gestiones mismas que se den alrededor de ese proceso. Las implicaciones de estas teorías estaban evidentemente adelantadas a su época. Estas dejan ver o entrever, por ejemplo, la importancia de un tema que está muy en boga, que es el poder de los colegas o empoderar a los colegas. La interacción del reconocimiento social dentro de la gestión administrativa es muy importante. El hecho de empoderar a los empleados a tener una opinión tridimensional de su desempeño
y obtener el feedback de manera inmediata, irrelevante y directa de sus compañeros. Esto incrementa también la visibilidad para los individuos porque estos ansían este poder social, dota a los empleados de la potestad de valorar la excelencia de sus pares y hace que ellos aspiren emular las gestiones más destacadas. Existe un poder tremendo en la comunicación entre los miembros de un equipo. Esto exalta la colaboración, el intercambio veraz de información y también del conocimiento. No sirve ya solamente archivar la información en un email o segmentarla de acuerdo a cuál empleado vaya dirigido, no, porque todos debemos compartir la información, tal vez no en igual magnitud, pero sí de una manera transparente. El reconocimiento del poder social realmente exalta, el valor del empleado como fuente del conocimiento y como una pieza clave y fundamental de valor dentro del ecosistema social de las organizaciones y también del funcional. Esto refuerza la cultura organizacional y prioriza realmente qué comportamientos y qué sistemas de valores son dignos de emular dentro de la organización. Bueno, comenzamos a hablar de la alfabetización del computador a la alfabetización de la información. Aquí, por ejemplo, lo que menciona es que el Internet es el detonante. Más que todo, más que el Internet, en realidad se refiere a la computadora, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta de que él compara esto, o sea, compara la invención, digamos, de la máquina a vapor o de lo que es el ferrocarril, o sea, esa comparación de esa influencia que tuvo en la revolución industrial, hace lo mismo con lo que es el computador. Pero en realidad no es el computador como tal, sino que es más que todo el Internet. La computadora, así como se hizo la sin conexión, no tiene esa capacidad, digamos, de hacer un cambio tan drástico como ha venido haciendo en los últimos años. Después habla sobre lo que es el acceso a la información para la toma de decisiones. Todo tipo de decisión tiene que estar basada en datos, y esos datos ahora son mucho más fáciles de poder acceder. Por ejemplo, en la actualidad existen muchas herramientas automatizadas que son totalmente gratuitas, por ejemplo, en el caso de Google Analytics, donde nosotros podemos saber perfectamente cuál es el tráfico de un sitio web, cuántas personas están en ese momento visitando una página, cuáles son las secciones más visitadas, cuáles son las palabras claves que las personas utilizan para encontrar nuestra página, nuestro contenido en los motores de búsqueda. Entonces, es información real, que no está basada en base a suposiciones o estudios que muchas veces pueden ser, digamos, manipulados, sino que es información totalmente en vivo y transparente que puede ser utilizada por las empresas para hacer una toma de decisiones adecuada. También se menciona que las distancias han sido superadas, digamos, por el tema de Internet o la parte de la información. Y, por ejemplo, habla por ejemplo, del tema de los proveedores, ¿no? Que la persona que compra no le interesa dónde está el proveedor o quien le venda las cosas, lo importante es de que, bueno, pues, compra y que le lleguen las cosas, punto. No interesa si vive en Perú, en Colombia, en Venezuela, en la China, simplemente el que mejor ofrece sus productos es el que le va a comprar y listo. Sin embargo, aquí el autor hace una pequeña reflexión sobre la parte de la oferta de los productos. ¿Cómo es el tema de los impuestos, ¿no? Que eso puede tener un vacío legal, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta, y en esa época todavía no estaba muy desarrollado, digamos, lo que es la parte de impuestos o la parte contable, lo que es la parte de NIF. Es importante destacar que en la actualidad esto depende mucho de las legislaciones de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay contadores o empresas contables especializadas en lo que es la parte de Internet. O sea, ya saben perfectamente qué impuestos aplicar, cuáles son las diferentes regulaciones con diferentes países. Entonces, están especializados, mientras que en otros países, como por ejemplo en el caso de Hacienda en España, no tienen ese tipo de conocimientos. Asimismo, también hay servicios en línea actualmente que solamente procesan pagos, mientras que otros sí se encargan de dar un apoyo en lo que es la parte contable y en la parte de las facturas. Por ejemplo, tenemos el caso de PayPal, que PayPal simplemente tramita pagos y te cobra una comisión por cada pago, pero PayPal no te da factura ni comprobante. Eso se encarga el proveedor de hacerlo, ¿no? O sea, el que está vendiendo las cosas. Mientras que por otro lado hay otras empresas, por ejemplo, vamos a dar el caso de P2Bank, que ofrece un sistema de pagos y aparte también factura a nombre de la persona. Por supuesto que eso tiene otro tipo de comisión y otro tipo de costo, pero es importante ver que en la actualidad esta oferta está mucho más diversificada y mucho más especializada. Quizás en la época en la que el autor escribió el libro, esto no estaba muy estructurado, pero ahora ya está un poco más desarrollado. Pero es importante destacar que esto depende mucho
de la legislación de cada país y de las herramientas que cada persona quiere coger para hacer esto. El siguiente punto que vamos a ver es el que corresponde al comercio electrónico, ¿no? En lo que corresponde el reto central, lo que dice el autor. O sea, él habla sobre la separación entre la venta y la compra. O sea, yo puedo comprar fácilmente por internet, pero otra cosa muy diferente es que el producto me pueda llegar a mi casa, ¿no? Que ahí realmente se concreta todo el ciclo, ¿no? Claro, está muy enfocado en lo que son productos físicos, ¿no? Pero en la actualidad también está lo que es la parte de infoproductos o productos de información. Cursos en líneas, videos, audios. Por ejemplo, tenemos el caso de Open English, que la gente paga y automáticamente accede inmediatamente al contenido que está pagando. Entonces, esto también ha cambiado un poco porque la parte de servicios o la parte de productos intangibles se ha desarrollado ahora en la actualidad y hay una oferta muy grande en el mercado y diferentes productos, servicios y diferentes cosas que se pueden hacer y se pueden integrar en el momento de manera digital. Sin embargo, la parte de productos físicos también ha evolucionado. ¿Por qué? Porque la parte de productos físicos, si bien la venta se puede hacer por internet y el proceso el producto puede tardar en llegar, vienen otros sistemas que refuerzan ese vacío que había antes, que es la parte de la reputación. Yo compro algo y cuando yo recibo el producto, yo recién libero el dinero o recién califico. Por ejemplo, tenemos el caso del Mercado Libre con el sistema de Mercado Pago, que cuando la persona solamente recibe el producto, recién libera el dinero y califica a la persona. Cualquier tipo de duda que haya, eso va a afectar a la reputación en esa plataforma, por supuesto, de la persona o de la empresa que está ofreciendo ese producto o servicio. Por ende, si yo soy una empresa y quiero vender bastante, tengo que tener una buena reputación. Porque si la gente dice que yo soy a favor, que no entro el producto a tiempo, o que cambio los precios, eso me va a afectar frente a otros competidores. Entonces aquí, por ejemplo, el autor plantea algunas dudas, ¿no?, sobre la parte de la factibilidad, ¿no?, del comercio electrónico, que se tiene que consolidar, que tiene que ver la parte del reto central. Estudiamos esto un poco más desarrollado en la actualidad y también habla de los modelos de negocio, que también se entiende perfectamente, ¿no? Quizás, por ejemplo, hay muchos negocios que comenzaron, digamos, sin ni siquiera tener un modelo de negocio específico. Por ejemplo, en el caso de Facebook, cuando comenzó, no tenía ningún modelo de monetización, no había nada estructurado, simplemente era que funcionara, ¿no?, un proyecto. Más adelante, al cabo de unos años, recién se estructuró un sistema publicitario como el que tiene actualmente, que es uno de los más utilizados a nivel global, ¿no? Y igual cada tipo de negocio ha ido adecuándose y estructurando y refinando su modelo para hacerlo rentable y sobre todo sostenido en el tiempo. Por ejemplo, en la actualidad, la red social Twitter tiene muchos problemas porque no ha estructurado un modelo de negocio relacionado a la publicidad. La publicidad en Twitter todavía no llega a ser relevante y por ende puede tener problemas a futuro para sostenerse, lo cual no sucede en el caso de Facebook con su sistema de anuncios que se llama Facebook Ads, que es el más utilizado en el mercado, y en el caso, por supuesto, de Google con su sistema de publicidad de AdWords y para buscadores y AdWords para video, que son los anuncios que aparecen en video de YouTube. Bueno, vamos a ir con el siguiente punto. Gracias a la existencia y el uso cada vez mayor del Internet, han aparecido nuevas formas de hacer negocios electrónicos y de ampliar o llegar a nuevos mercados. La nueva economía es un término utilizado para describir la evolución en países desarrollados de la economía basada en la industria y en la manufactura, hacia una economía basada en alta tecnología. La nueva economía se describe como la economía del conocimiento y al mismo tiempo en una economía global, basada en tecnología. Es economía del conocimiento porque es una economía que está centrada propiamente en el conocimiento y en la información, en la cual los dos son factores clave de la producción y de la competitividad. Y es economía global porque las actividades económicas dominantes están vinculadas globalmente y funcionan como una unidad en tiempo real. Los avances tecnológicos crean nuevas oportunidades de negocio, facilitan y hacen más rápidas las oportunidades de generar valor, así como hacen crecer la velocidad de las transacciones en el mundo. El Internet creó la posibilidad, en cierta forma, de superar limitaciones como el tiempo y el espacio, lo cual ha permitido trabajar a escala mundial en tiempo real. Esto, junto a la computación y las comunicaciones y el contenido, creó un nuevo sector industrial, cambiando la manera de hacer negocios y cómo es llevado a cabo el comercio. El desarrollo tecnológico, sobre todo el de los teléfonos inteligentes, ha cambiado la forma de realizar casi todas las actividades profesionales y hasta de la vida personal,
afectando directamente a los patrones de consumo y gastos de empresas y personas por todo el planeta, y aportando una enorme mejora en los procesos de gestión de la información. Y creando, claro está, excelentes oportunidades de negocio. Se puede decir que la nueva economía está exigiendo una rápida adaptación a los cambios, además de que está generando un cambio bastante rápido en todas aquellas personas que están encargadas del diseño de páginas web y aplicaciones, ya que esta es la que sirve de base a la nueva economía. También todo esto ha traído grandes cambios en la forma de manejar la información y la forma en cómo las personas deben adoptar esos cambios, ya que esta era debe estar acompañada de uso de computadoras, sistemas de información, tecnología y todos los recursos de comunicación en Internet. Asimismo, esta nueva economía de grandes cambios ha generado cambios en las leyes en cuanto a cómo regular la compra y la venta de productos por Internet, y que generen una seguridad tanto a los compradores como a vendedores. Con todas estas puertas que se abren al tener una computadora con acceso a Internet, podemos ver cómo no es necesario ser una compañía anónima para generar ingresos. Solamente lo publicas en las redes como, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon, Instagram o cualquier otra, pues, y empiezas a generar ingresos. En redes como Instagram, por ejemplo, puedes generar ingresos con solamente tener una cuenta con cierta cantidad de seguidores para ser considerada una cuenta influenciadora o una persona influenciadora. Y puedes hacer publicidad a otras marcas, por ejemplo, y generar ingresos. Y como digo, esto es un simple ejemplo entre tantas otras opciones que puedan imaginar que existen en Internet. Bueno, a continuación vamos a hablar del director ejecutivo en el nuevo milenio. El director ejecutivo en el nuevo milenio, ¿no?, tiene que afrontar una serie de cambios, porque obvio que no puede funcionar bajo un esquema antiguo, lo que lo hacía hace algún tiempo, porque ahora todo el entorno ha cambiado. Por ejemplo, el autor menciona que hay una importancia entre balancear lo que es el equilibrio entre el corto y mediano plazo. Muchos dueños de empresas y negocios cometen el error de pensar en el corto plazo, quizás las ganancias inmediatas, y no ven que, por ejemplo, puede invertir, digamos, en el largo plazo. Y en este caso, una de las cosas que más marcan la diferencia es la inversión en nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, digamos, ¿no?, nuestra generación que se considera joven, ¿no?, nos parece perfectamente normal todo lo que está viendo en la actualidad. Pero quizás, cuando nosotros seamos, digamos, mucho mayores, de repente salga la nueva generación o dos generaciones más abajo y van a salir otras herramientas que a nosotros nos va a costar creer en esas herramientas. Y que quizás como cabezas de esas empresas o negocios no vamos a poder acceder o no vamos a creer en eso. Por ejemplo, a manera personal, cuando siempre una empresa comienza en la parte de redes sociales, generalmente las personas de mayor edad no creen en eso. O sea, no creen porque dicen, bueno, yo no quiero estar en Facebook porque es un poco de chismes. O sea, tienen ciertos prejuicios, digamos, ¿no?, porque no entienden que una herramienta nueva, que digamos que ellos no están familiarizados o no la usan, ya está, digamos, siendo utilizada por su público objetivo. Entonces, no solamente es adoptar lo que hay en el presente, sino también ver que en el futuro saldrán otras herramientas y habrá que ir mirando otras herramientas. Y por ejemplo, tenemos claramente el caso de Messenger, que desapareció, ¿no?, que es una herramienta muy utilizada, pero ya ahora actualmente no existe, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que tenemos que ver a largo plazo, es también pensar en las nuevas herramientas y en los diferentes cambios que hay que hacer para afrontar el futuro de la mejor manera, ¿no? Después tenemos lo que es la parte de trabajadores con conocimiento. Cómo gestionar a esos trabajadores que tienen acceso a esa información. Anteriormente se podría quizás decir una persona, decirle 4 o 5 cosas y esa era su verdad y toda la información que la persona tenía era lo que nosotros le decíamos, ¿no?, digamos como jefe. Pero ahora es totalmente diferente. La persona puede tranquilamente acceder a los estados de cuenta, puede enterarse de noticias, puede enterarse de diferentes problemas que tiene la empresa y no la vamos a poder engañar. O sea, la información está disponible ahí y si la persona quiere investigar, lo va a hacer. Entonces, ¿cómo gestionar a estas personas con el conocimiento? El conocimiento no podemos poner barreras para restringir a las personas que trabajan con nosotros. El autor menciona de que la persona tiene que saber, el director tiene que saber cuándo ser jefe y cuándo tratar a la gente como empleado y cuándo tratarla como socio, ¿no? Tiene que tener bastante cuidado con eso. A manera para complementar esto, por ejemplo, voy a hablar con el tema de uso de Internet y redes sociales en horarios de trabajo. Este es un tema bastante polémico, porque muchas empresas de negocio piensan que hay una falta de productividad cuando la gente está utilizando, digamos, las redes sociales en horarios de trabajo. Entonces la pregunta es,
¿Se debería utilizar esto? ¿Se debería permitir o se debería restringir? Pero si nos ponemos a analizar, es casi imposible restringirlo porque las personas van a tener su celular con su plan de datos propio, entonces no vamos a poder impedir que utilicen eso. Entonces, tarde o temprano van a poder acceder a información y aquí el reto de las empresas es poder utilizar ese comportamiento en beneficio de la empresa y no en contra de la empresa o pensar que es algo que no nos va a beneficiar. Después tenemos lo que es el concepto de educación, que esto es algo muy importante, cómo el sistema educativo se tiene que reformar en el futuro. O sea, si nos ponemos a analizar de manera complementaria, el sistema educativo que hay actualmente es un sistema educativo de la era industrial, ¿no? O sea, donde un grupo de personas están en un salón, o sea, hay un profesor físicamente, y esto va a cambiar en el futuro, ¿no? Número uno, porque, digamos, todo cambia rápidamente y la actualización de contenidos en la parte online es mucho más rápida que en la parte presencial. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy concreto, ¿no? Los cursos, digamos, sobre lo que es la parte de herramientas en Internet. Entonces, muchas universidades o centros, digamos, de enseñanza tienen ese tipo de problemas, que de repente forman al estudiante a utilizar determinadas herramientas, y al cabo, digamos, de 2 años, ya ese programa está obsoleto, quizás hasta 1 año ya está obsoleto. Entonces, la persona terminó con algo que simplemente no conocía. Entonces, aquí es un punto muy importante que es las actualizaciones automáticas del contenido. O sea, no solamente es un programa no se puede dar un programa, digamos, que va a durar 5 años y esperar que después de los 5 años eso va a estar vigente. Porque en la parte de Internet, principalmente, dicen que es como la edad del perro, ¿no? O sea, que 1 año en Internet son como 7 años. O sea, con un perrito que vive 1 año es como que vive 7 años de los humanos, ¿no? Bueno, igualito en Internet lo que sucede 1 año es como 1 año, lo que sucede 1 año en el mundo real. Entonces todo avanza mucho más rápido y la educación tiene que adecuarse a ese punto. Y también menciona, por ejemplo, que el director ejecutivo tiene que reunirse con personas que sean más hábiles que él. No se trata aquí que si el jefe tiene que ser el genio o el más, esa empresa no va a ir a ningún lado. Porque la persona necesita rodearse con otras personas que puedan ser más hábiles de él en cada área respectiva para que se puedan tomar decisiones más objetivas y que puedan beneficiar el negocio o empresa a lograr sus objetivos, ¿no? Hablemos ahora de la innovación, la gestión de la innovación y su importancia para las empresas modernas. Es otro punto, este punto está basado en el artículo de Aisha James, escrito para la revista Forbes Magazine, y que está fundamentado en las enseñanzas de Peter Drucker y sus hallazgos sobre este particular. En este particular, ellos mencionan que para innovar se debe abolir constantemente aquellos productos, procesos y servicios que realmente no resulten útiles o que, mejor dicho, no presten realmente una contribución importante a la gestión de la organización. Si la adaptabilidad y la renovación constante no se diera, una organización del conocimiento perdería demasiado rápido su vigencia y perdería a su vez la capacidad de retención de empleados que presten gestión del conocimiento. Tradicionalmente, el fin de una empresa digamos, de la era pasada, era el de conseguir eficiencia en escala o de escalada. Y de acuerdo con John Hagel, que es el co-chairman de Deloitte, que es una organización que se llama Center for the Edge, ahora en su lugar las organizaciones tratan de rediseñar el ambiente de trabajo para lograr, en vez de eficiencia en escala, aprendizaje en escala o scalable learning. Esto le sirve a la organización o a la empresa como un valor que nutrir o una premisa que acuñar dentro de la creación del conocimiento o la generación del conocimiento en su estructura. Si la adaptación o la renovación constante, por ejemplo, en los procesos de vida no se diera, nosotros perderíamos vigencia. Así que de igual manera pasa en las organizaciones dentro de esta sociedad moderna donde se mueve tanto el conocimiento. Como ya comenté, la empresa perdería la capacidad de motivar al empleado a que se quede, a tener realmente una gestión de la retención de empleados eficiente,
ya que esta empresa no estaría en tendencia y las condiciones dentro de esta organización no estarían dadas realmente para que el individuo alimente su hambre de conocimiento. Otro de los puntos muy importantes que estudia o que estudió Peter Drucker a lo largo de su vida y de las contribuciones que hizo a la gerencia moderna es el sentido de propósito que debe tener el capital humano y las personas que están dentro de las organizaciones. Yo lo llamo personas que compran personas, como un libro que está escrito por allí y de marketing que no tiene nada que ver con recursos humanos, pero aplica el título. Para este punto tomamos al Harvard Business Review y el artículo de Rick Watzman, nuevamente, escrito en el 2014. Él dice, tomando nuevamente un quote de Peter Drucker, que aquello que motiva a un trabajador de la era del conocimiento es aquello que también motiva a un voluntario, pues el voluntario está siempre dispuesto a trabajar e incluso muchas veces sin remuneración alguna o por causas altruistas. En este particular, Peter Drucker, durante sus asesorías, de acuerdo al autor del artículo, comenta que él solía aconsejar que la empresa, además de toda su gestión, debía realmente satisfacer los valores de la persona que la conformaba. Y además, por supuesto, como ya dijimos, satisfacer esa hambre de conocimiento. Peter decía que ningún vínculo significativo se podía forjar dentro de las organizaciones, limitando al trabajador a cumplir solamente las tareas diarias, porque realmente el gerente o el líder, en este caso, está para crear un nexo entre la empresa, el consumidor y la sociedad, una sociedad mejor. Bueno, si la empresa en sí es un ecosistema y estamos tratando de hacerlo mejor, entonces la contribución social, ya hay una parte de valor social, pero a mayor escala, porque estamos hablando ya, cuando hablamos de la sociedad o de la vida, es un contexto aún mayor. En el último punto que me toca repasar, que es el Knowledge Economy o la economía del conocimiento, tomamos al mismo Peter Drucker, de su propia autoría, un artículo para Forbes Magazine en el año 1998, donde él dice que económicamente hablando, el declive de la población joven cambiaría los mercados de manera fundamental. También tomamos un artículo de The Economist del 2001, donde Peter dice que las presunciones, las tácticas, las aplicaciones de lo que se conocía como management realmente quedan obsoletas, ya que pocas políticas organizacionales sobreviven los 20 y los 30 años, que pasa lo mismo con las premisas económicas, y eso creo que hace referencia un poco a un punto que tocó el profesor en una de nuestras clases, donde hablaba de los ciclos de 50 años. Aplican para la tecnología los de 50 años, pero para las políticas organizacionales y económicas, en otros aspectos, sobreviven solo entre 20 y 30. Ese es su trayecto de vigencia, digamos. Otra cosa que habla este punto del Knowledge Economy son tópicos como el impacto de la economía global o la globalización, saber identificar los componentes clave de mitis exitosos. Ese es un tema bastante en boga también ahora en las organizaciones modernas, porque le llevamos el tiempo hasta las reuniones, a las gestiones de correos electrónicos, etc. Las estrategias de comunicación efectiva, que también realmente afectan todos los procesos, del más mínimo hasta el macro, y la redefinición de procesos, que tiene que ver un poco con la adaptabilidad, y la adaptabilidad a su vez tiene todo que ver con la innovación. Beneficiaría realmente en gran medida a la economía de la empresa y específicamente al manager financiero tomar en cuenta estos tópicos y tomar en cuenta las enseñanzas del autor Drucker. Proveer acceso fácil, por ejemplo, a la información, que ésta sea relevante, que sea transparente, es muy importante para mantener la efectividad de la gestión o de las gestiones dentro de las empresas, de las organizaciones. También es importante crear una alianza bien fuerte y bien sólida entre la tecnología, las finanzas y la comunicación. La tecnología y las finanzas, obviamente, porque los procesos financieros se han automatizado en gran medida y la tecnología pues ha tenido todo que ver con esto. Y los procesos de comunicación también se han automatizado. Existen plataformas de comunicación modernas dentro de las empresas que no necesariamente son el boca a boca, por ejemplo. Esto hace relativamente directo la provisión de cualquier tipo de información, donde quiera que las personas estén.
Entonces es muy importante que todo sea ahorita muy transparente, muy directo, muy relevante, que quiere decir que sea en el momento. El feedback se debe recibir en el acto. Y esto tiene como consecuencia que los procesos sean corregidos de manera inmediata, o sea, que se encaucen, que sea determinado el error en un punto donde todavía haya momento de encauzar la situación para que no genere una consecuencia mayor, digamos. Y esto pues obviamente aplica para la economía al 100% y aplica para muchos otros aspectos también. A continuación vamos a hablar sobre la sociedad postcapitalista, ¿no? En la obra del autor del año 93, esta obra fue inspirada principalmente después de que se implementó el Plan Marshall, ¿no? Que fue un plan de ayuda económica de los Estados Unidos hacia los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, o Europa Occidental, por supuesto. Y esta inyección de dinero y de recursos originó que haya una progresiva elevación de lo que es el nivel educativo en esa zona, ¿no? Lo cual dio origen a una nueva fuerza de trabajo, pero con otras necesidades y capacidades que ya no eran como antes. Esto logró un gran desarrollo en lo que es en la parte económica en ese sector, y el autor, al analizar este hecho, formuló la teoría de esta nueva sociedad a la cual llamó postcapitalista. El autor explica, por ejemplo, que en el sistema capitalista el capital es el recurso de producción crítico, ¿no? Y generalmente está distanciado de lo que es la parte del trabajo, incluso en algunas ocasiones se opone a él, ¿no? Sin embargo, menciona que en la nueva sociedad, ¿no? Hacia la cual se dirigen todas las empresas y organizaciones, cambia muy rápidamente, ¿no? Y ahora el saber es el recurso clave y ya no el capital. El autor pone el capital en un segundo lugar, por debajo del saber. Explica que, por ejemplo, el saber no puede ser, digamos, adquirido o comprado con capital de inversión. Y eso tiene bastante lógica, ¿no? Si lo vemos un práctico ejemplo, si nosotros hacemos un curso, el hecho que paguemos el curso no quiere decir que vamos a internalizar esos conocimientos. O sea, número uno, no quiere decir que vamos a hacer el curso y tampoco quiere decir que ya tenemos ese conocimiento listo, ¿no? Simplemente tenemos que invertir horas de trabajo y dedicación para poder aprender esos conceptos y después aplicarlos, ¿no? Entonces no se trata solamente de pagar, sino lo más importante es ese conocimiento que prima sobre el capital. Después también se explica cómo la economía emergente, ¿no? Y la economía del conocimiento, en la cual el protagonista es el trabajador del conocimiento, cómo influye en ese desarrollo, ¿no? Y todas las implicancias o efectos positivos que puede tener para las organizaciones. Otro punto que también quiero agregar es que, por ejemplo, en la actualidad muchas personas no necesariamente están atraídas hacia un trabajo o una empresa o negocio o un proyecto por el capital. O sea, muchas personas más están interesadas en conocer, en saber más. Y para ellos tienen eso más importancia. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo en cómo la sociedad va cambiando y se va yendo a este modelo que dice el autor, que es una sociedad postcapitalista, ¿no? Surgen las nuevas instituciones. No es misterio para nadie, todos sabemos que las empresas están pasando por un periodo de transformación, en parte gracias a la tecnología, tanto los procesos como la cultura laboral, las cuales buscan agilizar los métodos de producción y siempre orientados a reducir costos. Los cambios producidos por la era digital continuarán forjando de manera radical nuestra noción de lo que es el lugar de trabajo e incluso cómo vamos a trabajar. También, la tecnología romperá las barreras geográficas y personales. La oficina tradicional podría llegar a ser obsoleta, mientras que las videoconferencias cada vez son más comunes. El mundo virtual ofrece oportunidades innovadoras que facilitan las tareas y sin limitaciones del mundo físico. Cada vez más empresas tienen trabajadores que no es necesario que cumplan con un horario o se encuentren en una oficina para que esta persona o este personal sea productivo. Ahorita con una computadora y conexión a internet puede ser tan productivo o más que como si estuviera en la oficina. También está el ejemplo de los trabajadores, que es bastante trillado, pero los trabajadores de Google, la cual es una empresa modelo en la innovación. Se sabe que los trabajadores cuentan con, bueno, una serie de beneficios, entre los cuales se destacan que por lo menos cuentan con comida gratis a toda hora. Pueden llevar a las mascotas, pueden utilizar los productos de la empresa, aunque estén en estado de prueba. Además de que cuentan con instalaciones, bueno, súper modernas, espacios abiertos y todo lo necesario.
que hace que sus trabajadores se sientan a gusto y sean más productivos en el trabajo que desarrollan. A medida que el trabajo se asigne a niveles más individualizados, nuestra idea de una empresa también comenzará a cambiar, dado que las nuevas compañías siguen una tendencia a ser planas y horizontales, además de que cada vez más en las empresas se cuentan con la presencia de una fuerza laboral que es cada vez mayor, conocido como los millennials, y esta generación se distingue de las anteriores por tener gustos, motivaciones y tendencias diferentes. Incluso en el comportamiento de las organizaciones cambiará drásticamente. Las compañías tomarán posiciones estratégicas o quizás establezcan asociaciones con otras organizaciones con las que identifiquen o se relacionen, pues, para lograr un beneficio mutuo. A continuación vamos a hablar sobre el administrador del futuro, ¿no? Esta obra, que fue hecha en el 93, aquí el autor habla sobre lo que es la nueva economía. Dice que, por ejemplo, la sociedad es la que cambiará, no la economía, sino la sociedad, y cada vez lo va a hacer con más rapidez, ¿no? Y pone como uno de los ejemplos a la revolución informática, que es uno de esos campos, ¿no? Todos vemos cómo todo lo que es la parte de informática, cada año generalmente va duplicándose las capacidades, ¿no? Todo va cambiando rápidamente. Así también esto se acompaña con cambios demográficos, ¿no? Vamos a hablar más adelante de lo que es el envejecimiento de las sociedades, las nuevas costumbres, los nuevos estilos de vida, y sobre todo menciona lo que es la caída de la industria tradicional como proveedora de riqueza y trabajo. Como la industria ya no va a ser ese, digamos, ese protector de las personas, ¿no? Bueno, yo me encargo de tu trabajo, de pagarte siempre, pagar tu seguro, yo te voy a dar riqueza, yo te voy a dar trabajo y te voy a dar todo, ¿no? Eso ha cambiado ya en algunos lugares, ¿no? En algunos países y en algunas economías, ¿no? Por ejemplo, aquí el autor analizó cómo algunos empleados, digamos, trabajan solamente con sus mentes, más que con sus manos, ¿no? Y también le entregaba cómo ciertos trabajadores pudieran saber más de ciertas materias o cosas de la empresa que los propios superiores o colegas, ¿no? O la alta gerencia. Por ejemplo, se menciona cómo eso desafía a la corriente de pensamiento tradicional sobre el modo en cómo debían gestionarse las organizaciones, ¿no? Que es muy diferente de lo que tradicionalmente se piensa, que la cabeza de la organización o los gerentes son los que saben todo y que las personas de otros puestos, los puestos más bajos, simplemente tienen que ejecutar. Aquí podemos ver claramente cómo esto no solamente tienes que ser un gerente o un alto ejecutivo para hacer un cambio de organización, sino que cualquier trabajador puede hacerlo en su entorno siempre y cuando tenga el conocimiento de la situación, sepa cómo hacer las cosas y puede orientarse a la empresa hacia una decisión correcta, ¿no? Porque es lógico que en la organización hay diferentes puestos o diferentes personas que tienen un conocimiento muy amplio de lo que hacen y de la organización en general. También menciona, por ejemplo, cómo el terrorismo es uno de los agentes de cambio más radicales en la actualidad, y cómo los ejecutivos deben comprender todas esas nuevas realidades para poder ser exitosos y poder tomar las mejores decisiones. Vamos a hablar de un punto muy importante, por ejemplo, vamos a hablar de algunos ejemplos de cambios globales que han habido. Por ejemplo, vamos a hablar de la crisis o la burbuja inmobiliaria que hubo por el año 2007-2008, lo cual afectó a muchas empresas y negocios relacionados con la industria inmobiliaria, la parte de los bancos, todo lo demás, empezó en Estados Unidos, se fue a Europa y afectó a muchas economías, ¿no? Entonces, muchos gerentes o dueños de empresas y negocios que no entendieron ese cambio sufrieron las consecuencias, mientras que los que entendieron cómo era el cambio, ¿no? Cómo el entorno cambiaba y pudieron adaptarse, pudieron sobrevivir. También tenemos otro caso, por ejemplo, en las finales de los 90, que fue la burbuja de los .com, ¿no? Muchas empresas que supuestamente están en el área tecnológica ponían su empresa, lanzaban una oferta pública inicial y bueno, capitales y bueno, supuestamente todas las empresas del .com o informática decidieron a triunfar. Eso es lo que se pensaba anteriormente falsamente, ¿no? Y muchas empresas y negocios quebraron por eso, ¿no? Por no tener un modelo estructurado, por no conocer mucho el tema, ¿no? Y eso trajo mucha especulación y dañó a muchas empresas y negocios del sector, ¿no? Solo los que lograron entender el entorno y saber lo que estaba pasando pudieron tomar las previsiones para poder salvarse, mientras que otras empresas simplemente quebraron, ¿no? Respecto al terrorismo, bueno, eso es un problema bastante complejo, pero en la actualidad ya podemos ver ejemplos muy claros como lo que es Al-Qaeda, el Estado Islámico, que influyen en lo que es la política de muchos países y las decisiones que se toman, ¿no? Y que hacen unos cambios bastante drásticos en lo que es el entorno socioeconómico de la actualidad, ¿no? Esa es una realidad
que tienen que entender para las empresas y negocios y cómo eso en un momento puede afectar a ellos de una u otra, ya sea de forma directa o indirecta a sus organizaciones, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir de que todos los ejecutivos deben comprender todas las realidades y solamente entendiendo y comprendiendo esas realidades pueden tomar las mejores decisiones para adaptarse a las mismas y poder ser exitosos en la nueva sociedad. Ok, aquí vamos a hablar sobre lo que es la sociedad que no tiene prelación, ¿no? Que digamos es como un sinónimo de lo que es que tiene predilección sobre algo, ¿no? Pero más que todo habla sobre la predisposición que tiene la sociedad en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, comienza a hablar sobre lo que es el Keiretsu, que son, digamos, un sistema, digamos, de conglomerados de negocios en Japón, que se utilizan generalmente son las empresas base grandes, que tienen unas empresas filiales y unas empresas más pequeñitas, y todo está interconectado. Es un modelo bastante interesante que el autor menciona, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, y eso puede ir evolucionando. Además, de hecho es una evolución de otro sistema anterior que había en Japón, que se modificó con la Segunda Guerra Mundial y anteriormente eran 5 familias que dominaban todo, ¿no? Ahora son ya esos conglomerados empresariales que también tienen cierta influencia en lo que es la parte de Japón. Entonces, por ejemplo, obvio que aquí el autor tiene bastante influencia en lo que es la parte de Japón porque lo menciona bastante. Menciona, por ejemplo, de que en Japón las decisiones políticas están basadas más que todo en la sociedad, en las personas. O sea, digamos, si hay que tomar una decisión de peso, a diferencia, digamos, de lo que es la parte, digamos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, si hay una decisión política, siempre en Estados Unidos van a tender más irse más por la parte económica. Mientras que en Japón, si hay una decisión política, siempre va a ir en lo que es la parte de la sociedad. Obvio que ambos son importantes, pero lo importante es que haya un balance entre ambos tipos de políticas. Obvio que ya sabemos lo que se origina cuando hay decisiones políticas basadas netamente en la sociedad y nos olvidamos de la economía. Ya sabemos, por ejemplo, tenemos los procesos inflacionarios que han habido en toda América Latina durante los últimos años, lo que es la parte, bueno, de las dictaduras, de inestabilidad de gobierno, o sea, siempre todo extremo es malo, ¿no? También no es bueno que todo sea economía y que por lo que es la parte de políticas sociales se deje a un lado. Siempre tiene que haber un balance. Entonces, el autor acá balancea todos estos dos puntos y ve que tiene que haber un balance, una reestructuración y sobre todo una unificación en ese tipo de criterios, ¿no? Que no puede ser tan polarizado. Ahora vamos con otro punto que es la ciudad civilizada, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual habla sobre lo que son las decisiones políticas que tienen que basarse para, digamos, llevar el orden, para que todo pueda salir como tiene que ser, lo que es la parte de la economía y la sociedad, o sea, significa que tiene que haber un balance entre ambos puntos. Menciona, por ejemplo, que hay diferentes retos y diferentes cosas a futuro. Por ejemplo, tenemos el caso del envejecimiento de la sociedad. Por ejemplo, quizás esto no se nota mucho en América Latina, donde la tasa de natalidad es bastante alta, pero, digamos, en algunos países de Europa esto ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de nacimientos comparados, digamos, con la cantidad de muertes es inferior. Entonces, esto hace que la población envejezca y que no haya, digamos nuevas generaciones, ¿no? Esto afecta de muchas maneras la economía de un país porque, obvio, que las pensiones continúan y la gente joven con esa productividad hay que sustentar o tiene que, digamos, compensar esos pagos que se hacen a lo que son los retirados, que ya no comienzan a producir. Pero al tener poca población joven, eso trae una serie de problemas. También se menciona, por ejemplo, de que algunos países han logrado solucionar esto con la inmigración. O sea, como vienen inmigrantes de otros países, también viene gente joven, ¿no? Entonces, compensa un poco eso. Sin embargo, hay sociedades un poco más cerradas, como menciona, por ejemplo, el caso de Japón, que es un poco cerrado lo que es la inmigración, aunque ya están siendo un poco más flexibles, y permiten que, bueno, vayan personas de otros países, pero en el caso de Japón es mucho más complicado porque son mucho más tradicionales. Mientras que en otros países, bueno, están un poco más abiertos a lo que es la parte de la inmigración. El envejecimiento de la sociedad principalmente se da, bueno, es un tema más profundo, generalmente también tiene que ver con la educación y el desarrollo de las personas. Por ejemplo, anteriormente, con la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, digamos que la gente se casaba muy joven, se casaba quizás a los 19, 20 años o eran mayores de edad. Bueno, por ejemplo, en el caso de mi abuela se casó a los 16, o sea, digamos prácticamente quería irse a la casa y listo, ¿no? Ese era lo normal. En cambio ahora es diferente, ¿no? Ahora, generalmente, las profesiones o lo diferente es el desarrollo profesional que tiene cada persona, cada hombre o cada mujer, siempre va a querer, digamos, desarrollarse en esa parte y después deja la parte de los hijos, ¿no?
Por ejemplo, si tenemos un médico que se casa con un arquitecto, posiblemente el arquitecto, antes de tener su familia aquí, no sé, va a querer ascender su trabajo, poder participar en este proyecto, quizás el médico va a querer hacer su especialidad, va a querer hacer otras cosas, y eso lo va postergando, ¿no? El tema de tener hijos, ¿no? Entonces llega un punto en que ya cuando quieren, digamos, hacerlo, quizás ya es un poco tarde, ¿no? Para ese tema. Entonces, la educación y la profesionalización también afectan a la tasa de natalidad y al estilo de vida que hay. Por supuesto que hay casos extremos, y estamos hablando de extremos, de la parte de China, por ejemplo, que es una superpoblación y prácticamente tienen que controlar la tasa de nacimientos, que es de un solo hijo por pareja, pero en otros países el envejecimiento se da por estos factores, ¿no? Entonces, en este caso es bastante importante lo que es la parte de inmigración y ver cómo pueden afrontar este reto a futuro las diferentes sociedades que quieran, digamos, mantenerse en el tiempo. Y también se habla sobre lo que son las nuevas profesiones. O sea, cómo todo esto está cambiando y se está modificando. Porque anteriormente los regímenes laborales se están, digamos, están dejándose a un lado por más movilidad, por sistemas más flexibles. Aparecen nuevas profesiones, por ejemplo, hace 10 años quizás no existía, digamos, un community manager, un SEO, un administrador de anuncios, digamos, por internet, escritores o bloggers, youtubers, o sea, diferentes cosas nuevas que están apareciendo ahora, que incluso los programas educativos ni siquiera están preparados para eso, ¿no? Es algo totalmente nuevo que está apareciendo. Entonces, por ejemplo, hay que también prever qué otras profesiones futuras salgan, porque quizás más adelante habrán otros, digamos, tipo de rubros de negocio que no tenemos ni idea de qué otras nuevas profesiones habrán. Entonces, es importante esa capacidad de implementación, digamos, y esa adecuación en lo que es la parte de la carrera profesional que tenemos. Otro punto a destacar es lo que la parte, lo que son profesiones, digamos, o las formas de trabajo. Voy a hablar sobre lo que son los freelance, o cómo se ha modificado esto. Por ejemplo, los trabajadores freelance son trabajadores que trabajan, digamos, a distancia, sin ningún tipo de compromiso, generalmente lo hacen por internet, ¿no? Por ejemplo, actualmente en Estados Unidos, en una encuesta hecha por freelancerunion.org, en el año 2014 habían, según el censo, 53 millones de trabajadores freelance, lo cual representa el 34% de la población activa de Estados Unidos. Entonces, es un dato muy importante tomar en cuenta cómo ya ahora esto ya está cambiando y cómo cambiará a futuro. Y si hablamos de futuro, tenemos que hablar de la sociedad. ¿Cómo será adelante esa sociedad? Aquí vamos la imagen, ¿no? En el futuro más adelante, entonces, bueno, en primer lugar, estamos hablando sobre lo que son los nuevos trabajadores, punto mencionado anteriormente, cómo se va a modificar sus sistemas laborales, más flexibilidad, más autonomía. Y aquí quiero hablar de algún punto muy importante sobre lo que son las partes freelance, estamos hablando de algo, no solo es el sistema de trabajo, sino es la forma de pensar. Por ejemplo, en un estudio hecho por Elance, que es un portal de trabajadores freelance, uno de los más conocidos a nivel global, hay un gran problema con los freelance que tienen bastantes trabajos o buena reputación con los que tienen mala reputación. Es la falta de autosupervisión. Entonces, aparentemente, cuando uno empieza como trabajador freelance, puede parecer sencillo, ¿no? Bueno, estoy trabajando en mi casa, nadie me ve, entonces, pero generalmente las personas que vienen de regímenes de trabajo tradicionales tienen problemas para adaptarse y mantenerse en el tiempo en ese sistema de trabajo, porque no están acostumbrados a trabajar sin supervisión. El trabajador freelance tiene más el concepto de autosupervisión, o sea, él mismo se supervisa, él mismo controla su trabajo, él mismo, la manera en cómo se hacen los objetivos, cómo se por tarea realizada, entonces todo eso cambia, ¿no? Porque no solamente sentarse y hacer tiempo, como muchas veces se hace en algunos trabajos tradicionales, ¿no? O que hay cierta flexibilidad, ¿no? Bueno, hoy me enfermé, no pude ir al trabajo, tuve un problema, tuve una reunión, salgo más temprano, llego más tarde, pero es importante que la mentalidad también tiene que irse modificando y se va a modificar en el futuro para adaptarse a este nuevo esquema. Después habla, por ejemplo, de lo que es la parte de hombres y mujeres por igual. Si bien este punto puede parecer un poco obsoleto, porque podemos decir, no, bueno, en la sociedad actual esto ya está superado, pero hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una sociedad, digamos, un poco más global y mirando hacia el futuro, ¿no? No podemos hablar que en todos los países del mundo ya todo está occidentalizado, que la mujer puede desarrollarse. No, hay muchos países donde en su cultura la mujer, digamos, está en un segundo plano por diferentes creencias religiosas, creencias culturales y diferentes cosas, ¿no? O sea, si hablamos a nivel de país, no necesariamente podemos hablar de una igualdad al 100%, es lo que se debería hacer, quizás en la parte occidental
está un poco más cimentado, pero en otras partes del mundo es un poco diferente esto. Entonces, es importante que esto, por más, digamos, antipop que puede parecer, que realmente se dé al 100% y como tiene que ser, ¿no? Que haya una igualdad en oportunidades laborales en todos los aspectos para que, digamos, no haya ese tipo de diferencias. Y no solamente está hablando de hombres y mujeres, sino de muchos aspectos, ¿no? En lo que corresponde a género, en lo que corresponde, digamos, a idiomas, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que unificarse. Por ejemplo, en el caso de las mujeres vamos a dar un ejemplo sencillo, ¿no? En este caso tenemos, bueno, muchos han escuchado la película que está actualmente en estreno, que es Wonder Woman, o Mujer Maravilla. Bueno, es la primera película de héroes o de superhéroes protagonizada por una actriz femenina. Es la primera. Y es la primera película que ha superado la barrera de los $600 millones, que posiblemente llega a los $1.000 millones, y que la directora es una mujer. O sea, la película de Wonder Woman, o Mujer Maravilla, actualmente es la película dirigida por una mujer que más dinero ha recaudado. Es importante tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Porque, digamos que esta película, aunque ustedes no lo crean, en el mundo cinematográfico ha habido, digamos, muchos roces por eso. Por ejemplo, en el caso de Los Vengadores, que era otra película de superhéroes, había una actriz que era Scarlett Johansson, ¿no? Y la gente quería que ella haga una película individual, o como superheroína individual. Pero el director de Marvel Studios no quiso, porque dijo, bueno, pero es que la gente no se interesa mucho en lo que son en las héroes femeninos. Está bien que ellas complementen, pero que sean principal. Y no dejó que Scarlett Johansson tenga su película individual de Black Widow, ¿no? Que se llama su personaje superhéroe, ¿no? Y recién ahora, con lo que ha pasado con Wonder Woman o con Mujer Maravilla, se ha roto ese paradigma. Y ahora Marvel Studios va a sacar sus películas de mujeres, protagonistas de superhéroes. Entonces, vemos que a pesar que estamos en el año 2017, todavía hay algunos prejuicios en la sociedad. Es importante que eso se vaya superando y que todo eso se unifique. Después vemos en lo que es el cambio en el sistema de educación en la sociedad futura, cómo se tiene que modificar lo que es la parte de educación. Y aquí hablamos, por ejemplo, la capacidad de aprender nuevas cosas y de desaprender cosas que no sirven. Porque no solamente es aprender, sino que hay que desaprender lo que ya está obsoleto, y eso quizás es lo más difícil. Y posiblemente el sistema educativo se tenga que reformar de una manera muy seria en este aspecto, porque, como dije anteriormente, el sistema educativo que actualmente es más que todo en la parte de la era industrial. Hay programas, digamos, que se diseñan y de repente al pasar los 5 años, eso ya está obsoleto. ¿Por qué tendría que durar 5 años? ¿Por qué tendría que durar menos? ¿Por qué tendría que ser de esta manera? Entonces, es un esquema bastante rígido que viene de la parte de la era industrial que se está aplicando en la actualidad. Lo bueno es que poco a poco comienzan a salir, digamos, nuevas propuestas. Por ejemplo, tenemos el caso de Open English, ¿no? Que es un sistema un poco más flexible, ¿no? De aprender inglés en línea. NextU, que es una universidad también, que es una de las primeras universidades en línea certificadas, que da programas de calidad, porque viene otro punto, ¿no? Es la calidad, no solamente porque yo pongo en línea un programa de estudios y bueno, le doy cualquier cosa y me olvido. No, tiene que ser algo que tenga el nivel, tenga la calidad, tenga la certificación. Y aquí viene un punto importante, que tenga las actualizaciones constantes, actualizaciones de por vida. Hay muchos cursos en la actualidad que tú te inscribes al curso y el curso te da acceso de por vida, con actualizaciones inmediatas. Porque los que diseñaron el curso saben perfectamente de que lo que te están enseñando puede caducar a los 2 o 3 años. Y si ellos te dan las actualizaciones de la plataforma que tú has pagado de por vida, te están dando lo que te están prometiendo. Porque otra cosa es que te den una educación y otra cosa es que la educación tenga un tiempo de caducidad, que es lo que no se está hablando ahora. Muchos contenidos que se están dando y que automáticamente, cuando ya el profesional se gradúa o termina el curso, simplemente no sirve. Después el autor menciona lo que es la parte Toyota. Menciona algo muy interesante que es la vía Toyota, ¿no? Por ejemplo, en el año 2012 a 2015 fue el líder número 1 en ventas en los vehículos, ¿no? Toyota principalmente hace vehículos, camiones, también hace robots, pero los robots no los vende, pero tiene toda esa división. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver datos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Toyota tenemos lo que es el toyotismo, ¿no? Que digamos es una política implementada por Taiichi Ohno, en la empresa Toyota, y hay muchas cosas para rescatar, por ejemplo, la parte de los 5 ceros, ¿no? Que menciona él, ¿no? 0 error, 0 averías, 0 roturas de maquinaria, 0 demora, 0 papel, o sea, 0 burocracia, 0 trámites, y 0 existencia, o sea, simplemente
hacer lo que se vende o lo que, digamos, ya se ha comprado, no hacer por hacer, ¿no? Tener el stock mínimo, simplemente producir lo que ya se compró o lo que ya se pagó. Entonces, son sistemas, digamos, que son altamente productivos y que se enfocan en lo que es productos diferenciados y variados en bajas cantidades, lo cual se diferencia mucho lo que es la parte Fordismo, ¿no? de Ford Motor, que simplemente crean un solo producto para las masas. Ahora no es así, ahora todo está segmentado en lo que son nichos de mercado. Y, por ejemplo, habla, bueno, también otro punto que mencioné es sobre vivir en la cima, ¿no? Y acá hace tres comparaciones de tres sistemas, digamos, de las políticas que se toman. Habla del caso de Alemania, habla del caso de Japón y habla del caso de Estados Unidos. Como dijimos anteriormente, la parte de Estados Unidos se enfoca, las decisiones políticas generalmente van en lo que es la parte económica. En la parte de Japón se enfocan más en lo que es la parte humanística o de las personas. Y en Alemania se van a lo que es la parte social y también parte económica, ¿no? Como una especie de híbrido. Entonces él menciona cómo estas tendencias, digamos, tienen que irse balanceando, por ejemplo, menciona el caso de Alemania, que está un poco más balanceado, para que haya, digamos, una coherencia, ¿no? Porque no solamente, como dije anteriormente, no solamente existe la parte económica, que todo lo demás no interesa, ¿no? O la parte humana y social y que la economía no interesa. Tiene que haber un balance para que la sociedad futura pueda subsistir en el tiempo. Y por último tenemos lo que son el cambio y nuevas ideas. Así como hay ideas que cuestan, digamos, asimilarlas y sobre todo desaprender algunas cosas que están obsoletas, hay que tomar en cuenta que nosotros también en el futuro tendremos que hacer eso, tendremos que dejar algunos conceptos que ya no sirven para adquirir nuevos conceptos. Y ese cambio generalmente muchas veces está dado por la parte generacional. O sea, las próximas generaciones son las que van a romper los paradigmas, van a generar el cambio, van a hacer ciertas propuestas que para nosotros nos parecerán ilógicas, pero es parte de ese entorno porque ellos tienen otro tipo de visión, otro tipo de ideas y eso tiene que tomarse en cuenta para que la sociedad pueda evolucionar y llegar a un punto en que pueda mejorar y que todas las personas, digamos, puedan, digamos, vivir de una mejor manera. Bueno, entonces, eso es todo por el trabajo. Agradecemos su atención. Y bueno, en la parte de abajo de este video podrán acceder, digamos, a la presentación en línea de cada uno de estos puntos. Por esto con nosotros, muchísimas gracias y estamos en contacto.